Continuamos con el programa. Hoy salimos de nuestros estudios, estamos en el Gran Hotel Cochabamba para poder conversar en este espacio con el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana que ha estado esta y mañana, la jornada de mañana en Cochabamba, para llevar adelante un trabajo de encuentro con distintos sectores de la sociedad. Vamos a evaluar cómo ha sido este día para Carlos Mesa, que está con nosotros hoy en Noche a Noche. Un gusto tenerlo acá, de retorno por Cochabamba. Hoy ha vivido momentos muy especiales, pero ha tenido un encuentro con los medios que ha estado cargado de simbolismo y lo hizo ahí a los pies del monumento de las heroínas de la Coronilla. ¿Cómo ha sido este momento? Muy importante. Importante no solamente porque el monumento está en Cochabamba y nuestra visita a Cochabamba requería de un vínculo de carácter simbólico. Importante porque el monumento a las heroínas de la Coronilla es un monumento a la mujer boliviana, pero no de carácter puramente literario o puramente histórico. Es el retrato vivo del papel protagónico de la mujer en el centro de las decisiones en la lucha por la independencia y por extensión de la lucha por la democracia. Las heroínas de la Coronilla, mujeres que dijeron: si no hay hombres dispuestos, aquí estamos las mujeres para defender a esta independencia, para defender a este pueblo, marca lo que hoy en el siglo XXI debemos aprender, la herencia que las mujeres deben tener, pero sobre todo los hombres en una sociedad machista debemos aprender para buscar igualdad y equidad. Bueno, o sea que se ha pensado en este lugar y además acá se ha llevado adelante un encuentro con un grupo de mujeres en Cochabamba, ¿no? Entendemos que esto forma parte de un trabajo que usted está realizando en el país para poder captar un poco las demandas y las percepciones de sectores ciudadanos. Sí, en efecto, se trata, lo habíamos planificado así, inmediatamente después del fiasco y de estas fallidas elecciones primarias, el comienzo de visitas que vamos a hacer, tanto Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia, como yo, a diferentes lugares del país. Primero en capitales de departamento y el Alto, hemos estado en Tarija, hemos estado en Sucre, en Potosí, ahora en Cochabamba, en un par de días estaremos en Santa Cruz, con un objetivo básico: el contacto directo, horizontal, mirada de frente, de ojos a ojos con los votantes, pero segundo, con los potenciales votantes, pero segundo, el escuchar a la gente. La lógica de nuestras visitas, la lógica de nuestro empeño como candidatos es: no vamos a construir un programa desde arriba, un programa de gobierno desde arriba, lo vamos a hacer en las dos direcciones. Hay un equipo de campaña que está trabajando específicamente en el diseño del programa de gobierno, pero la idea ha sido: recojamos lo que la gente nos quiere decir, las preguntas que nos hacen, cómo nos interpelan, qué es lo que desean, qué es lo que quieren, y sobre todo hacerlo con sectores muy específicos que en este momento tienen un papel fundamental en la sociedad del siglo XXI, los jóvenes y las mujeres, y por supuesto los movimientos sociales expresados a través de ciudadanos. ¿No teme caminar por las calles como lo ha hecho hoy en Cochabamba, en un escenario algo polarizado? ¿No teme que le ocurra lo que aconteció algunos días atrás en Potosí? Siempre existe el riesgo. Afortunadamente en Potosí no se produjo ningún incidente porque nosotros no fuimos a provocar un incidente, nosotros teníamos que dar una conferencia y la universidad fue tomada por un pequeño grupo de violentos que tenían instrucciones del masismo para hacerlo. Pero eso es parte de lo que inevitablemente ocurre en un proceso democrático que lamentablemente es respondido con intolerancia y autoritarismo. Pero nuestra decisión es: vamos a seguir adelante en nuestras visitas, en nuestros encuentros. Hoy día hemos tenido un encuentro con jóvenes y con población en general, no solamente en la calle en Cochabamba, sino también en la Universidad Católica, donde no ha habido ningún tipo de dificultad. Habrán dificultades, pero eso no va a hacer que nosotros reduzcamos o cambiemos nuestra decisión de acercarnos a la gente. Los medios de comunicación ya han reflejado en el transcurso de esta mañana y parte de la tarde cuál es la mirada que usted tiene a aquella aseveración del primer dignatario de Estado, en sentido de que prácticamente el tema del 21F ha quedado enterrado con las elecciones primarias y también con la visita de la CIDH a nuestro país. ¿Cómo ve usted este tema? Ya lo dije y lo dije con claridad: lo que ha quedado enterrado es la candidatura del presidente Morales, no solamente porque es ilegítima, sino porque el 27 de octubre se trasladará el 21 de febrero. Es decir, el no que se le dijo al presidente Morales el 21 de febrero y que él ha tratado de burlar, se ratificará enterrando sus expectativas de volver a ser presidente. Bueno,
¿Y cree que la visita de la CIDH prácticamente ya habría considerado y definido la situación del país como para dejarlo a Morales tan tranquilo como se lo ve en estos escenarios políticos? No, por supuesto el presidente ha manipulado lo que ha hecho aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión dijo claramente que por naturaleza nunca trata el tema del país específico al que está visitando para llevar adelante sus sesiones plenarias normales. La próxima sesión de la CIDH será en Jamaica y allí sí se establecerá un tratamiento del tema de la reelección ilegal del presidente Morales que manipula el artículo 23. No ha habido ninguna declaración oficial de ningún funcionario de la Comisión Interamericana que estuviera en Sucre que dijera que se ha dado por cerrado el tema del 21 de febrero y el tema de la interpretación del artículo 23. Lo que pasa es que por una circunstancia, por la efervescencia social, la CIDH escuchó la posición. Yo mismo le he entregado una carta a la CIDH para que haga esta consideración. Pero el presidente ha dicho algo que es de su propia cosecha. No hay ninguna base que tenga documentalmente prueba alguna de que la comisión haya dicho que eso está cerrado. Ha sido bueno que la CIDH haya estado en el país y que haya podido escuchar los argumentos presentados por sectores ciudadanos y también por políticos allá en Sucre, la capital. Sí, ha sido bueno porque el gobierno trató de manipular a la opinión pública y a la opinión pública internacional diciendo aquí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por tanto avala lo que nosotros hemos planteado en esa sesgada interpretación del Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que los miembros de la comisión que han estado en Sucre se han percatado de dos cosas: de que el gobierno trató de encapsularlos, era casi imposible acercarse a ellos en los actos oficiales en los que estaban rodeados de dos círculos de seguridad como si se tratara de extraterrestres. Y segundo, ellos expresaron su voluntad, a pesar de esas circunstancias, de escuchar a los movimientos de las plataformas ciudadanas, a líderes ciudadanos, a líderes políticos, que expresamos que el 21 de febrero es una situación que no está resuelta y que debe ser resuelta en una interpretación de la Comisión y de la Corte Interamericana. Bueno, el asambleísta Borda dice que lo que ha quedado enterrado y en octubre se va a ver es la oposición que se la va a sepultar. ¿Cree usted que ese pueda ser el escenario por el que trabaje el movimiento al socialismo y finalmente se canalice de esa manera? Por supuesto que no. Está claro que el candidato ilegal en la intención de voto está rondando el 30%, muy lejos de su 64% de la elección del año 2009, que fue el momento de mayor votación en favor de Morales. Por lo tanto, enterrar ¿qué? ¿Cómo puede plantear el oficialismo en la desesperación en la que está, que van a enterrar a la oposición cuando su candidato no puede moverse del 30% de intención de voto? Con el 30% de intención de voto no ganas una elección. Bueno, y ahora enterrar la candidatura de Morales también es posible con un núcleo tan duro como este 30%. Primero, el concepto. Se trata de una candidatura ilegal. Y como el gobierno que está en el control, que tiene, para decirlo bien, el control de todos los poderes, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, está forzando esa candidatura ilegal, la respuesta del pueblo boliviano es la respuesta clara de decir: el 27 de octubre nuestro voto será no al presidente Morales, además del sí a alguno de los candidatos. Creemos nosotros tener la mejor opción y vamos a ir construyendo una línea de conducta que establezca la combinación de una negativa a la ilegalidad de la candidatura del presidente Morales y a la legalidad de nuestra candidatura y su vigencia y su viabilidad. Lo más importante es establecer algo muy significativo. El 30% puede ser una potencialidad de voto duro importante sin ninguna duda, pero más duro es el 70% que le va a decir no al presidente. Y esto es algo muy significativo. Ahora, si tú quieres ganar una elección en primera vuelta, tienes que tener por lo menos un 40% de intención de voto o un poquito más y 10 puntos de diferencia con el segundo, y eso el presidente no lo puede conseguir. Ahora, Morales y el movimiento al socialismo ya han demostrado que pretenden quedarse en el poder, no importa cuál sea el precio.
Han desconocido un referéndum, han desconocido la victoria de una parte de la población que le dijo que no se presente a la reelección. Han desconocido la constitución política del Estado a partir de este fallo del Tribunal Constitucional que prácticamente ha interpretado, como ha visto conveniente, el tema de los tratados internacionales. La pregunta es, en este escenario, ¿vale la pena hacer frente al movimiento al socialismo en una próxima elección? Por supuesto que sí. No solamente que vale la pena, es un imperativo. Nosotros tenemos que demostrarle al candidato ilegal, a la comunidad internacional y demostrarnos nosotros mismos que somos capaces de derrotar democráticamente al autoritarismo, contra viento y marea, estableciendo primero una convicción de voto por nuestra opción. Esa convicción de voto por nuestra opción nos permitirá ganar el proceso electoral. Segundo, defendiendo el voto el día de la elección. ¿A partir de qué? De jurados ciudadanos que van a ser elegidos al azar y que son el primer mecanismo de filtro y control del voto democrático. Y tercero, a través de voluntarios que hagan un control de las 30.000 mesas con un tipo de sistema que permita un conteo rápido y que permita una estructura de garantía de que si hay una modificación o una manipulación de un acta, tú puedas probarlo de manera documental para demostrar si esto se produce que hubiera un fraude. Pero y un Tribunal Supremo Electoral que ha demostrado también hasta el momento a las claras que podría hacer caso omiso de este tipo de observaciones. Aquí hay un elemento muy importante. El escenario internacional está mostrando claramente que ya no se pasa por alto las manipulaciones y las arbitrariedades de elecciones que no tienen ningún tipo de legitimidad. El caso del dictador Nicolás Maduro es muy claro. Ganó en mayo del año 2018 y creyó que con eso estaba todo resuelto y que el 10 de enero del 2019 se posesionaba y aquí no ha pasado nada y voy 6 años a gobernar. La comunidad internacional no reconoce en gran medida esa elección. 50 países, entre ellos los más importantes del mundo y los que tienen democracias más consolidadas, no reconocen la presidencia de Nicolás Maduro y sí la presidencia interina para convocar elecciones de Juan Guaidó. ¿Qué quiere decir eso? Que si se demuestra que hay una manipulación, las cosas no van a ser tan simples para un gobierno que manipula, que haga fraude. Yo espero que el gobierno del presidente Morales esté tomando nota de lo que está pasando en Venezuela y que se dé cuenta de que ya no es así de fácil de decir aquí manipulamos una elección. No se ha producido, hay que decir que el presidente Morales ha ganado 3 elecciones, aunque la última es inconstitucional, no por el triunfo electoral, sino porque no podía haber postulado, pero esa es otra historia. Ahora, mucha gente ha cuestionado el papel que han jugado los políticos y los partidos en las primarias, porque le han dado discurso al movimiento al socialismo para asegurar que prácticamente han legalizado y han legitimado su candidatura. ¿Esto no es riesgoso en un momento en el que el país quisiera, parte del país quisiera más bien dejar fuera de un escenario electoral a Evo Morales y cuestionar su presencia en un proceso electoral? Primero hay que decir que nosotros de manera permanente e insistente hemos estado respaldando a las plataformas ciudadanas que defienden el 21 de febrero, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Yo he presentado particularmente una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo una interpretación adecuada del artículo 23. Cuando estuvimos en un bloque de líderes políticos y expresidentes hace algunos meses, presentamos ante la Organización de Estados Americanos una protesta explicada y justificada jurídicamente de lo que había sido el increíble y aberrante fallo del Tribunal Constitucional habilitando al presidente. Este es un primer elemento. Un segundo elemento, en cuanto a las elecciones habían 2 opciones. O participábamos en las elecciones o nos absteníamos. Y nuestra decisión fue inequívoca, aún pagando el costo de estas primarias chutas que hemos tenido que vivir, aún pagando el costo de la legalidad forzada de la ley de organizaciones políticas, por una razón muy simple, porque la abstención es regalarle la presidencia a Evo Morales sin ningún tipo de contraste, porque ahí sí, con un 20 o 25, un 30% se ganaba la elección, se inventaba algún candidato como palo blanco para decir que había oposición y llegaba a la presidencia tan tranquilo por 4ª vez. Eso es inaceptable. Lo que nosotros creemos es que nuestra obligación como políticos es hacerle frente a esa candidatura ilegal aún en este contexto.
aún en el peor de los contextos. El peor error que uno puede cometer es la abstención para decir, como se trata de un candidato ilegal, nosotros no competimos, porque entonces se la regalamos y no se la vamos a regalar. Bueno, se viene un tiempo de campaña, será muy duro, me imagino, con ataques como los que ya se ven en los medios de comunicación. Hoy acá en Cochabamba, el representante de las federaciones de productores de hoja de coca decía que Carlos Mesa es un viejo político. Hace unos días atrás también ministros del gobierno de Evo Morales se referían a usted. ¿Qué dice de este tipo de ataques que está recibiendo? Los ataques políticos, los puntos de vista subjetivos, los criterios sobre qué soy o qué dejo de ser, son parte del juego político, yo no tengo ningún problema. Si hubiera un ataque de carácter jurídico, estaré encantado de responder jurídicamente para desmontar cualquier tipo de acusación. Si se trata de una opinión subjetiva, que digan lo que quieran. Es el votante el que va a decidir si yo soy un viejo político o no lo soy, si yo propongo un cambio democrático o no propongo un cambio democrático, si Comunidad Ciudadana representa la renovación del modelo político en nivel horizontal y de redes, dejando de lado la vieja estructura de partidos, si nosotros somos más democráticos en el sentido pleno del siglo XXI que los autoritarios que gobiernan hoy. Esa palabra no la tienen los políticos que nos critican, sino el pueblo que votará. Ahora, ¿hay división al interior de esta fuerza política que han logrado ustedes reunir a través de partidos y plataformas a partir de lo que ocurrió con Ciñani en La Paz? No, en absoluto. Esta es una decisión que tiene que ver con un tema ético. Se trata de una suspensión que no implica una presunción de culpabilidad. Siempre partimos de la presunción de inocencia, pero asumimos que hubo un criterio de acción éticamente cuestionable y en ese sentido una suspensión en una dirección departamental de La Paz. Esto se hizo a través de la decisión de la Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana, lo que implica la participación de las organizaciones que participan de esta alianza. ¿Cómo sumar más? Hace algunos días salían resultados de encuestas donde aparentemente Carlos Mesa estaría bajando un poco en este nivel de percepción y popularidad. Yo creo que el concepto de análisis de las encuestas debe ser trabajado con mucho cuidado. Para poner un ejemplo, una encuesta establece una bajada de unos puntos de nuestra parte con relación a la anterior encuesta, es decir, de un mes a otro bajamos. La otra encuesta nos mantiene en el mismo nivel. Curiosamente, se hace énfasis en la encuesta en la que aparecemos con disminución de votos y no se hace ningún comentario en la encuesta sobre la encuesta en la que no hemos perdido absolutamente nada. Dos cosas. Una, hay encuestas que dicen una cosa y encuestas que dicen otra. Nosotros respetamos las encuestas y yo no haré algo que hacen los políticos habitualmente. Cuando la encuesta me favorece es una maravilla, cuando no me favorece yo no creo en encuestas. No, yo creo que las encuestas son referentes importantes. Pero lo significativo, ¿cuál es el elemento fundamental? El país está polarizado entre dos candidaturas. E independientemente de si estamos con 39, con 32, con 28, con 25, con 29, está clarísimo que además del candidato ilegal, nuestra candidatura está muy por encima de las demás. Y eso hay coincidencia total en el conjunto de las encuestas. Esto quiere decir que los votantes de la oposición, quienes creen que el presidente Morales no puede seguir porque es ilegal y porque además cree que tiene que quedarse en el poder para siempre, han escogido nuestra opción de manera mayoritaria. ¿Se va a buscar reunir a todos estos otros candidatos, partidos que tienen un bajo nivel en las encuestas para poder sumar? Porque siempre, aunque sea de uno en uno, se resta. ¿O se va a intentar buscar una polarización en este escenario como estrategia política? Yo entiendo y me parece absolutamente legítimo que en un momento como este faltan 8 meses y medio para el proceso electoral. Hay candidatos que tienen la esperanza de que con el paso de los meses irán subiendo y que otros candidatos iremos bajando y que por lo tanto hay que esperar, y yo coincido, hay que esperar. No es un momento adecuado para decir proponemos la unidad, porque dirán, claro, propone la unidad detrás suyo. Si dentro de 2 o 3 meses las tendencias se mantienen, esto por gravedad se va a definir. Los candidatos que están con niveles de intención de voto bajo, que se mantienen bajos 1 mes, 2, 3, 4 y 5, se darán cuenta de que sus opciones son 0. Y en consecuencia, en ese momento será oportuno establecer una voluntad que me parece imperativa, más allá de quién esté primero o quién esté segundo, de unidad. Pero es muy pronto para hacerlo, porque puede ser contraproducente. Y aquí lo que tenemos que buscar son
resultados positivos como opositores al concepto de unidad, no forzándola, sino estableciendo que la lógica, la gravedad de los hechos va a ser la que defina exactamente las posiciones de unidad que son posibles. Don Carlos Mesa, en el movimiento al socialismo lo que más se le critica a la oposición es que no tiene una propuesta, que está unida en torno a sentimientos y a odios generados hacia representantes de este partido político y del gobierno. ¿Qué le propone Comunidad Ciudadana al país? Primer elemento, la palabra odio está absolutamente fuera de nuestro vocabulario. Nosotros no actuamos ni por resentimiento ni por odio, actuamos porque creemos que hay que sacar democráticamente del gobierno a quien ha convertido al gobierno en su propiedad y cree que el autoritarismo es el mecanismo para gobernar un país, que es contradictorio completamente con la democracia. Segundo, nosotros estamos construyendo un programa y vamos a presentar un programa de detalle con propuestas específicas y concretas para cada uno de los temas. Esto es lógico que ocurra porque hemos tenido un tiempo muy corto para organizarnos como estructura política, terminado lo cual nos plantea la construcción de un programa que tiene que ser alimentado por nuestras visitas a la sociedad boliviana, de la que recogeremos propuestas que también tienen que ser incorporadas al programa. Dicho esto, nosotros tenemos una propuesta democrática muy clara, que tiene que ver con la construcción de un modelo republicano, que no quiere decir cambiar la Constitución y cambiar el nombre del Estado, porque la nación boliviana es una república de acuerdo al artículo 12. El artículo 12 de la Constitución dice: la República de Bolivia escoge como forma de organización política. Por lo tanto, Bolivia es una república independientemente de que haya cambiado de nombre. Nuestro modelo republicano cree en la independencia de poderes, cree en la alternancia y en la renovación. Y eso hay que construirlo de manera definitiva y en el largo plazo. Segundo, proponemos un cambio radical de la cabeza de la justicia tal como está establecida, a través de quienes la integran, porque son una combinación de ineptitud, corrupción y militancia partidaria, y eso significa modificar lo que tenga que modificarse de la Constitución en el ámbito de la justicia, siguiendo los mecanismos que la Constitución reconoce para transformar de manera definitiva este sistema absurdo de elección que hemos tenido y que el pueblo boliviano ha rechazado categóricamente en 2011 y 2017. La democracia, por lo tanto, no es simplemente una razón retórica, sino es un elemento central de nuestro programa. Segundo, desde el punto de vista económico, nosotros creemos que hay que cambiar progresivamente el modelo extractivista que se basa en materias primas, y que cuando nuestras materias primas se acaba nuestro futuro. Y que lo único que hacemos es apostar un día al estaño, el otro día a la plata, el otro día al litio, el otro día al gas. Por supuesto que creemos que las materias primas hay que fortalecerlas y hay que darles valor agregado. Estamos absolutamente de acuerdo con ello, pero hay que cambiar la matriz productiva. Tercero, creemos que el ambiente, es decir, para decirlo mejor, el medio ambiente, la política ambiental de Bolivia, la defensa de la sostenibilidad y sustentabilidad debe ser articuladora del modelo económico y de la transformación productiva. Cuarto, nosotros no creemos en el falso debate entre Estado y mercado. No se trata de nacionalizar o desnacionalizar, no tenemos ningún interés en desnacionalizar nada, pero sí tenemos un interés fundamental en darle un impulso especialísimo en la práctica, en la burocracia, eliminación de burocracia, en la búsqueda de elementos como ventanilla única, en un triángulo entre empresarios, Estado y trabajadores, para respaldar al aparato productivo privado nacional, al que se le ha dado la espalda, pequeño empresario, mediano empresario y gran empresario nacional. Hay un gran espacio en Bolivia, en el gobierno de Morales, para Petrobras, para Repsol, para Total. Ahí sí son maravillosos. Todos somos muy nacionalistas, pero Petrobras, Repsol y Total están felices en Bolivia. Queremos que nuestros empresarios estén felices en Bolivia. Y finalmente, desde el ámbito de la política social, lo que nosotros creemos es que educación y salud son dos prioridades. Una educación que no se base en una nueva reforma educativa, sino en la construcción de una educación inteligente, con innovación y transformadora de oportunidades y de orientación. Y una salud que no prometa un servicio universal de salud que no tiene las condiciones y las capacidades para aplicarse. Lo que nosotros tenemos que lograr es una salud que te permita resolver
esa cadena brutal del momento en que saca tu ficha para que te atiendan al momento en que o te has muerto en el camino o has recibido una atención tarde. Ese protocolo, que es mucho más sencillo de resolver en términos de establecer por qué tardas 30 días o 40 o 50 o 60 en lograr una atención, es más importante que decir demagógicamente salud para todos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos ideas claras, no en específico detalle que estamos construyendo, pero sí conceptualmente, no tenga la menor duda, creo que lo he podido expresar ahora. Finalmente, don Carlos, se aproxima este 21 de febrero, que va a ser una fecha importante, principalmente para aquellos sectores que están pidiendo la defensa del voto. ¿Qué hará esa jornada, don Carlos Mesa, y qué le dice a estas plataformas y sectores ciudadanos? El 21 de febrero ha sido el referente fundamental de los valores democráticos de Bolivia. Si hemos tenido un punto de partida el 10 de octubre de 1982 como la decisión del pueblo boliviano de vivir en democracia, el 21 de febrero de 2016 ha sido la decisión del pueblo boliviano de preservar la democracia sobre los valores de la renovación y no eternización del poder y no al autoritarismo. Esa es una línea que vamos a defender el 21 de febrero que viene. En las próximas horas estaremos en las movilizaciones expresándonos como ciudadanos, en este caso no como líder político, como ciudadano, en función de decir no reconocemos al presidente como candidato legal de esta elección. Pero, insisto en ello, la mejor forma de aplicar el 21 de febrero es hacerlo votando no de nuevo, pero no a una candidatura. ¿Y cuál es la diferencia? Ese no se transforma en un sí, porque el 27 de octubre del 2019 tendremos dos resultados: no a Evo Morales y sí a un candidato que puede representar transformación democrática. Don Carlos, gracias por haber aceptado esta noche conversar con nosotros, encantado, por habernos abierto espacio en su agenda. Gracias. Muy gentil. Conversamos con el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que estuvo con nosotros hoy en Noche a Noche. Nos vamos a una pausa comercial, retornamos en instantes, nada más, por favor, espérenos.